empezar nuestro culto con el mensaje y vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo 7:24. En el libro de Mateo 7:24 al 27. Aquí dice, vamos a leer, dice el 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dijeron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, el conocimiento, para poder, Señor, discernir lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Hoy, Padre, habla a nuestras vidas y santifícanos, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de perdón. Bendito seas, Jehová, mi roca, quien adiestras mis manos para la batalla. Hoy te honramos, Padre, y te damos gloria, honra y poder. Lo importante de la palabra es, dice aquí, escuchar, ¿no? Jesús les decía a sus discípulos: el que tiene oído, oiga. El oír no significa que la persona está dispuesta, ¿verdad? A veces oímos pero no entendemos, o quizás nos escuchamos pero no queremos entender los propósitos de Dios, o no queremos llevar esa palabra en nuestros corazones. El oír no significa obedecer, sino el oír significa estar dispuestos a atender el llamado de Dios. Porque dice, hay una escritura que dice que de oídas me oí, te oía, mas ahora mis ojos te ven. Antes escuchábamos de Dios, ¿verdad? Cuando usted no estaba todavía en el reino de Dios, pues decían, hay un Dios creador. Pero no con el simple hecho de saber que había un Dios, usted tenía ese temor reverente hacia Dios. Por eso dice, de oídas te había oído. Pero el momento de que conocer que hay un Dios creador no significa que obedezcamos a Dios, sino que sabemos, nada más tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría, pues ese es el temor de Dios mismo en nosotros. Por eso dice, de oídas te había oído. Pero ahora, ¿qué significa? Pero ahora que nuestros ojos te ven. Nuestros ojos espirituales. Porque si literalmente no podemos ver a Dios. Lo puedo ver, o lo puedo ver por su creación, por lo que he creado. Dice que la creación cuenta la gloria de Dios. El salmista David decía que él contemplaba la hermosura de su grandeza. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos entender, que hay dos clases de personas en el reino de Dios. Siempre Dios está marcando dos caminos, ¿no? Hay caminos que dicen que al hombre le parecen derechos, pero el camino del hombre en su prudencia, ¿qué significa, hermanos? Caminos de muerte. Cuando nosotros queremos
saber o conocer de Dios, pues no vamos a entender. ¿Por qué? Porque Dios es el que atrae nuestro corazón. Somos atraídos por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios o el ojo de Jehová también anda alrededor de los que le buscan, de los justos, tanto buenos y malos también. Dios conoce a sus escogidos, o como dice Jesús en yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas, ¿qué dice? Me conocen y yo las conozco. Así es que hay dos cosas diferentes de nosotros. ¿De cuál podemos o queremos ser? La primera persona que aquí marca en edificar la roca, la casa sobre la roca, habla de una persona que prudente. Que dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pues sabemos que la roca, más que una roca volcánica que es sólida, que ha sido pasada por fuego, ¿verdad? La roca volcánica, pues vemos que ni el agua le hace nada, ni la sal, el agua del mar. ¿Ha visto una roca volcánica en el mar? Ahí está, permanente. Vienen las olas, la golpean y sigue esa roca. Vienen las olas, la arena, la golpean y sigue esa roca. Y Jesús hizo esa parábola referente a nosotros, que dice que aquel que edifica su casa sobre la roca, lógicamente dice que se mantendrá esa casa. ¿Por qué? Porque no va a vienen vientos, tempestades, huracanes, y esa casa, porque está bien arraigada sobre la roca, entonces dice que permanece. Ese es el hombre prudente, la persona prudente que sabe edificar su casa, sabe dónde plantarse. También me recuerda un poco de que cuando habla el salmista David en el Salmo 1, dice que serás como aquel árbol plantado junto a aguas de arroyo, donde pasa el río, ¿no? Esa persona que está fundada sobre algo que es alimentada por el agua del río, pues dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa persona es prudente, que siempre busca dónde fundamentar su vida. Hablando de la otra persona, ¿qué otra persona nos habla de edificar su casa sobre la arena? Dice el 24, el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el que oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Una persona insensata, ¿qué significa? Que no sabe edificar, que ella edifica donde quiera, se planta en la tierra, se planta en la arena o se planta en el agua. ¿Y qué pasa a esta persona? Pues llega el viento, llega la marea, llega la tempestad, llega la tormenta. ¿Y a dónde es llevada esta casa? Se la lleva el agua, se la lleva el viento, se la lleva el río, se la lleva la tormenta. Y esta persona pues no es prudente. Lo contrario de la prudencia es la insensatez del hombre. Dice que el hombre, ¿cómo es? Que dice el salmista también, que no seas como el mulo. Que ¿cómo es ese animal? El mulo sale de la cruza de un burro con
con un caballo, o una burra con un caballo, sale una mula o un mulo. Entonces esos animales por naturaleza son rebeldes, son malos, no se dejan domar por el hombre. Es muy difícil que una yegua o un mulo se domen. Por eso dice el salmista: no seas como el mulo o como la mula, sino como desobediente, ¿no? Rebelde, que dice: yo hago lo que yo quiero, yo hago esto, a mí nadie me manda, yo no quiero ser sujeto a lo que dice la iglesia, ¿no? Entonces, no seas como el mulo. Y algo que puede domar al mulo, que es un freno, ¿no? Hablando del freno de nuestra lengua, eso es que nosotros debemos de frenar nuestra vida, que no hablemos con ligereza, ¿no? El hombre insensato edifica su casa sobre la arena. Es la comparación de esta parábola a estos dos personajes que vemos cómo edificamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cuál es el fundamento? Decía el apóstol Pablo a la iglesia, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Así que Dios conoce a sus ovejas. Nosotros conocemos a nuestro Dios. Él es nuestro Dios, nuestro pastor. Él nos sella con el sello eterno, sello de obediencia. Dice: esta es mi oveja amada que me obedece. Algo que Dios quiere, que Dios premia y que Dios alaba a su iglesia es cuando obedecemos su llamado, su voz. Y algo que me gusta cuando dice: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Esto es lo más importante, hermano: ser una oveja que sigamos al Maestro, que oigamos su voz y obedezcamos a esa voz, que no seamos rebeldes, porque la rebeldía no es buena. De un principio el diablo se rebeló contra Dios y Dios castiga al rebelde. ¿Qué pasa con el rebelde? Ahí en el Salmo también nos habla del rebelde. Dice que Dios hace habitar en familia. La familia es lo más importante. En el Salmo 68, ahí usted lea todo el Salmo, ahí habla que Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, y a los rebeldes o a los necios, ¿qué pasa? Los hace habitar en tierra seca, en tierra que no hay nada, en un desierto donde no puede usted prosperar. Cuando somos rebeldes, todo nos va mal, hermano. Cuando somos rebeldes, nunca esperemos ver la misericordia de Dios. Por eso dice: acercaos a Dios y yo me acercaré a vosotros. Pecadores inmundos, busquen la presencia de Dios. Edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando tú estás fundamentado en la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades. ¿Y qué significan vientos? ¿Qué significan tempestades? Problemas. Significan tragedia. Significan que pierdas la fe. Pero cuando tú estás en esa roca, Dios te va a dar fortaleza. Dios te va a dar la fortaleza. Y también en Salmo nos habla: tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres el pronto auxilio. ¿En medio de qué? De las tribulaciones. Cuando vienen todas estas tribulaciones, vamos a permanecer firmes. Y algo que nos habla sobre
también habla sobre el sembrador, que el que oye la palabra es el que la guarda. El que oye la palabra, y ahí premia, ¿no? Y habla de diferentes formas de sembrar la semilla. Aquel que las sembrador sale, ¿no? Y dice que se le caen algunos como maíces o la siembra en el camino. Y pues lo que pasa que esa, como es sembrada en el camino, ¿qué pasa? Vienen las aves y como está expuesta a la palabra, se la comen. Y lo que usted aprendió, se lo lleva el enemigo. Y la otra parte de la semilla cayó en pedregales. Y otra parte de que dice que cayó en espinos. Y la última parte dice que cayó en buena tierra. ¿De cuál queremos ser, hermano? ¿Usted quiere ser de la que fue plantada y cayó en buena tierra y que dio fruto al 100%? Pero las demás no fueron aprobadas por Dios. ¿Por qué? Porque la que cayó en las pedregales dice que como no tenía fundamento, no pudieron echar raíces, o sea que no tenían fundamento, y las raíces querían echar raíces, pero como era piedra, no se podían penetrar. Y como no echó raíces, ¿qué pasa cuando no echamos raíces? Nos morimos. Una planta que no echa raíces se muere, lógicamente. Y la otra cayó sobre espinos. Y la que cayó sobre espinos, ¿qué pasó? Que como crecieron los espinos, la ahogaron. Los afanes del mundo ahogaron la palabra. Y la que cayó en buena tierra fue esa palabra fue la que dio fruto, mucho fruto. Hoy quiero que te lleves este pensamiento en tu corazón, que debemos de dar fruto, porque si oímos, claro que vamos a dar fruto, porque no tan solo es el escuchar, y muchas veces escuchamos y estamos pensando en otras cosas, y cuando la persona nos dice, ¿qué te dije? Ya no, es que estaba distraído. Esa es la forma de ser una persona insensata, que no atendemos el llamado de Dios. Pero la persona prudente dice que esa persona está al tanto de lo que Dios está diciendo. Vemos el ejemplo de María y Marta, ¿no? Las amigas de Jesús. Marta dice que se afanaba en los quehaceres de la vida. Se preocupaba porque le decía a su hermana María, maestro, di que María venga y me ayude a los quehaceres. ¿Y qué dice Jesús a Marta? Marta, cuidadosa estás y en las muchas cosas estás turbada, y María ha escogido la mejor parte. Estaba escuchando la palabra, estaba escuchando al maestro, estaba atendiendo el llamado de Dios. Y esa es la mejor parte de nuestra vida. No seamos como Marta, sino ser como María, que ella estaba escuchando al maestro lo que él le decía. ¿Y qué le dijo el maestro? Marta, cuidadosa estás en los quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte de su vida. Está atenta a lo que yo le estoy diciendo. Atendamos la voz de Dios, hermano. Tengan esa fortaleza, ese deseo, ese comezón de oír la palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Y Apocalipsis nos habla de que bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Porque has oído la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir a todo el mundo. Él le dice a la iglesia, ¿no? La iglesia fiel y verdadera. Dice, por cuanto has guardado la iglesia fiel en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ahí está, hermano. Hemos guardado la palabra, no tan solo la hemos escuchado, sino la hemos puesto por obra y la hemos guardado. ¿Y Dios nos guardará de qué? De la ira venidera que viene, el juicio eterno, pero para castigo. Dios nos guardará de la hora de la prueba, cuando seamos probados. Dios nos guardará, pero siempre y cuando, ¿qué dice? Se fiel. Y algo que también nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis, ¿no? Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Y aquí dice, la iglesia sin amor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y las has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, dice, si no te has arrepentido, Dios va a quitar ese candelero de tu corazón. ¿Y qué significa el candelero? Es el Espíritu Santo, ¿no? Dios quitará el Espíritu Santo de tu vida si no te arrepientes, porque Dios es celoso, hermano. Esa es la iglesia sin amor. Hablando de la iglesia sin amor, es la iglesia que está afanada en la obra, pero no hay amor en su vida. Fíjense que nos podemos involucrar tanto en la obra, porque habla del amor a la obra, ¿no? Pero no hay amor hacia Dios, no hay ese sentir de su presencia, no hay esa sencillez de corazón en el siervo, no hay en la iglesia. Dos clases de la iglesia de amor, sin amor, y la iglesia fiel. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos que Él nos dé esa llenura suya, esa gracia. No porque lo sepamos todo. Podemos sabernos la Biblia, el enemigo sabe la Biblia. El hecho de saber la palabra no nos aprueba de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Sino a veces la usamos en contra de nuestros principios, de nuestra moral. Y a veces malinterpretamos la palabra de Dios. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que dicen las Escrituras. El que tiene oído, oiga lo que dice. Vamos a ver una cita ahí en Santiago 1:22. Santiago.
Aquí dice en 1:22, dice, sed que hacedores de qué? De la palabra. Y no tan solo oidores. Fíjense, no tan solo vas a ser un oidor, sí, yo escucho, yo oigo, yo sé, yo ya conozco todo, ¿no? Yo ya me sé todo. No sean solamente oidores. Engañándonos, nos podemos engañar, hermano. Nos podemos hacer cabezones, ¿no? Que sabemos el conocimiento. Vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Eso es, hermano, es olvidadizo. ¿Y qué es olvidadizo? Es no tener el rema de Dios. Cuando no tenemos el rema de Dios, no podemos aplicar la palabra. Usted cuando es tentado a hacer lo malo, ¿quién lo va a detener? La palabra. Porque dice, ese es el rema, que cuando usted va a hacer algo malo, la palabra se manifiesta en su pensamiento y te dice, Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra es un parámetro, es una regla, es un mandamiento, y te dice que no lo hagas. Cuando Adán y Eva fueron tentados, que la serpiente le dijo que primero le dijo Dios que no comieran del árbol del bien y del mal, sino que se guardaran, que esos árboles que no los tocaran. Pero la serpiente dice que era astuta y le dijo, no, dice, sí, es que Dios nos dijo, dice Eva, que no comamos de este pan. La serpiente le dice, no, Dios dice que si ustedes, más bien dice que si ustedes comen, serán como dioses, ¿no? Les cambió la palabra. Y ellos, ¿qué es lo que lo tentó a la mujer? Es conocer más allá de lo oculto, ¿no? O de lo oculto que Dios no quería que conocieran. Y el conocimiento dice que envanece. Tanto conocer envanece. Pero lo más importante del conocimiento, dice que el conocimiento debemos aplicarlo. Pero saber de dónde viene el conocimiento, porque el conocimiento debe de venir de Dios. Como dice Santiago, la sabiduría viene de venir de lo alto, del Padre de las luces, porque hay sabiduría diabólica, la que el diablo o la que el mundo da. Esa sabiduría, ¿atendemos la voz de Dios o atendemos la voz del hombre o la sabiduría del hombre? ¿De cuál sabiduría vamos a depender o de cuál sabiduría vamos a fundamentar nuestra vida? Estamos hablando de que edifiquemos sobre la roca, de que edifiquemos sobre esa roca, para que así como dice que el hombre prudente que edifica sobre la roca, dice que vendrán todo dificultades, problemas, y no nos vamos a mover. Y eso es lo importante, que mantenernos firmes. La firmeza es la que te va a dar la vida eterna. La firmeza, fundamentándonos en Dios, que es nuestra salvación. Hay dos clases de personajes: la rebeldía o la prudencia. La prudencia. ¿Qué significa ser prudentes? Estar prevenidos, estar atentos a lo que Dios quiere. La prudencia es ser una persona enseñable, una persona abierta a aprender lo bueno, a aprender la voluntad de Dios, a aprender esa palabra. Es una persona que está dispuesta a someterse a Dios. Pero cuando dices, si Dios dice, no cometerás esto, no adulterarás, no fornicarás, entonces dice, Dios dice, pero Dios es bueno y me perdona. Entonces es una persona
que oye la palabra pero que no la entiende, ¿verdad? No la entiende o no quiere entenderla porque no le conviene, porque ella quiere vivir en sus pasiones, en sus deseos. Está como aquel que quiere ver las cosas y no las puede ver, o quiere escucharlas y no las puede entender. Por eso es muy importante someternos a Dios, para que Dios tenga misericordia y Dios nos libre de toda mortandad, de toda tempestad, de todo aquello que está siendo bombardeado en nuestra vida, porque día a día estamos siendo atacados en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos. ¿Qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué le están enseñando en la escuela, ¿no? Debemos de saber si están siendo instruidos bien en su moral, más que nada lo moral, ¿no? Su vida moral, porque lo importante es la moralidad de nosotros, porque ahí parte nuestra educación, nuestro carácter y nuestros principios. Si sabemos que estamos bien en la familia, estamos bien con Dios, porque Dios ama a la familia. Dios ama a los matrimonios, porque Dios mismo está en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así es el matrimonio, la familia, el padre, la esposa y los hijos, ¿no? Es una misma unidad. Esa firmeza que debemos tener debe consolidarse en Dios. Y ahí parte lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Cuando un matrimonio está fundamentado en Dios, dice que es difícil que lo rompas, que la gente lo quebrante, ¿no? Porque ahí está Dios. Y donde está Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Mantengámonos en esa libertad. Vamos a ver otra similitud en Lucas, para que entendamos más. Lucas 7, 46. Es lo mismo que la acabamos de leer, ¿no? Al 49 dice: ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Podemos elogiar a Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, Dios es verdadero. Lucas 7, 46. Podemos decirle: Señor, tú eres nuestro Señor de mi vida, pero no entendemos la voz de Dios. Dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es lo más trágico, ¿verdad? Que reconozcamos a un Dios poderoso, que reconozcamos a un Dios que nos da la vida, pero no hacemos su voluntad. Porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a que es semejante. Dice: semejante es el hombre que edifica una casa y cayó, y cavó hondo y puso sus fundamentos sobre la roca. Esta persona dice que cavó hondo. Es muy importante la profundidad, porque entre más profundo la casa se va a mantener firme. Y hubo un fundamento. Aparte de que cavó, vemos que los albañiles hacen su fosa, ¿no? Y ponen un cimiento, su cimiento, y aparte ponen cadenas y todo, y ponen castillos. Todo eso es edificar y fundamentar. ¿Cuáles son tus fundamentos de Dios? O más que nada, hay unas personas que en vez de tener fundamentos, son argumentan contra Dios y no quieren entender la voz de Dios. ¿Cuáles son tus fundamentos que estás edificando para que no venga una tragedia a tu vida? La palabra es el fundamento.
La palabra es la que nos va a mantener vivo en medio de la tentación. ¿Qué mantuvo vivo a José? La palabra. Cuando la mujer quiso seducirlo y le dijo que tuvieron intimidad, pero José sabía la palabra y dijo que eso era incorrecto delante de Dios y huyó, pero el huir tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque la mujer lo difamó y le levantó falsos que la quería seducir, ¿no? Y lo metieron a la cárcel y ahí conoció la presencia más profunda de Dios. A veces cuando hacemos las cosas buenas vienen problemas, vienen dificultades, pero Dios es el que nos está guardando ante la tentación, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, que Dios nos librará de la hora de la tentación. Fundamentémonos en Dios, aprendamos sus principios, aprendamos sus ordenanzas, aprendamos a oír y a entender a Dios. El conocimiento nos hará libres. Dice que si conocieres la verdad, Jesús dice, si conocieres la verdad, ¿quién es la verdad? Seréis libres. Les decía a los fariseos, si ustedes conocieran el don de Dios, ¿quién es el que les está hablando? Seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis enseñables. ¿Y qué significa un discípulo? Ser una persona enseñable, que está dispuesta a aprender y no a decir que no quiere hacerlo, a ser rebelde. Una persona que es discípulo está sometido al maestro. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero los fariseos no son, decían ellos, ¿cómo es posible que tú nos hables de libertad si nosotros no somos esclavos de nadie? Fíjense, justificándose ellos que no eran esclavos. Y ya para decirles directamente, Jesús le dice, ustedes son esclavos del diablo, porque ustedes quieren hacer sus deseos, porque él ha sido rebelde, y la rebeldía Dios la desecha. El hombre rebelde Dios lo desecha, y el hombre prudente, ¿qué significa prudente? Ser enseñable, ser sometido, ser entendido. Esa es la prudencia, hermano. Ser prudente, no ser rebelde, no decir, yo ya sé todo, hay que ser enseñable. Siempre hay una palabra, aunque sea la misma, Dios nos revela el rema, Dios nos da el rema. Podemos hablar mucho tiempo del amor, pero no poder entender qué significa el amor, porque no lo practicamos. No podemos entender qué es el amor. Es saber someternos. Somete tu carne, crucifícala y podrás entender los propósitos de Dios. Amémonos unos a otros como Él nos ha amado, porque el amor cubre multitud de pecados. Dios es amor, y el que vive en Dios vive en su salvación. Vamos a entonar un canto, bueno, creo que aunque sea, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Primero vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor que has tenido para con nosotros. Vamos a ponernos de pie y declarar que Dios nos ayude a entender tus propósitos. Seamos hombres entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Queremos entender tus propósitos. Abre las ventanas de los cielos y sobreabunda, Señor, esa sabiduría en nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra rebeldía, porque aún no hemos entendido tus propósitos.
Revélate, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros y llénanos de tu poder y tu fuerza. Danos, Señor, el poder para entender la longitud, la profundidad de tu palabra. Danos ese amor, esa llenura y ser humildes ante todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este canto. Tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da vida, tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decir tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile: Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. somos tus hijos. Más allá del cielo y la tierra, Más allá del cielo y la tierra, tu palabra, Señor, permanece en mí. Oh Señor, Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. sí, Señor. Día tras día. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Sí, Señor. Día tras día. Sí, Señor, tu riqueza. Dice que aquella persona prudente que compró un terreno, dice que encontró un tesoro. Y ahí está, Señor, el tesoro escondido, que es tu palabra. Escudriñar, dices, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Ella es la que nos instruye. Que tu palabra, Señor, sea como esa agua viva. Que tu palabra sea como un rocío que para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos. Hoy, Padre, esa palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, que es el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por esa palabra viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, cerrando nuestros ojos. Vamos a recibir que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. Pues estamos siendo entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Dios les dé la sabiduría y conocimiento de su palabra en cada corazón. Amén. Que Dios nos bendiga y que pasen una bonita tarde. Bendiciones.